Saludos, espero que estés bien. En este video quiero hablar contigo sobre un tema que me parece fundamental y que algunos de los seguidores del canal me han hecho la pregunta y desafortunadamente no tenía un video hasta entonces, y es la siguiente: ¿cuáles son los materiales que podemos empezar a leer para adentrarnos en este mundo tan vasto que es el de la teoría literaria? Como seguramente ya sabrás, es tan complejo, es tan abstracto y necesita de conexiones de otras áreas del saber en muchas ocasiones que a veces no sabemos por dónde empezar. Y en esta ocasión quiero compartir contigo tres textos que a mi juicio me parece que toda persona debería tener en sus anaqueles o en su iPad o en donde sea, y comenzar a leerlos poco a poco, ¿ok? No son textos necesariamente más fáciles, pero sin duda son textos que te van a acompañar en este camino de estudiar la teoría literaria y empezar eventualmente a formarte tus propios criterios sobre la misma. No voy a darte una lista muy larga. Creo que tres textos, y cada uno verás que es diferente en su forma de ser y en su estructura. Tres textos serán suficientes para que en un tiempo, digamos, de 6 meses o un año, tú puedas tener un concepto bastante claro de lo que es la teoría literaria y cómo adentrarte en ella. Entonces, vamos a explicar los textos a partir de ahora. El primer texto que me parece fundamental es uno de Jonathan Kuller que se llama Breve Introducción a la Teoría Literaria. Bien, este texto de Jonathan Kuller, seguramente no habrás escuchado el nombre de Kuller, es uno de los críticos literarios y más importantes y teóricos literarios también en el mundo de habla anglosajona, sobre todo en el ámbito bueno, de muchas áreas, pero sobre todo la de la poesía moderna. Tiene este texto que me parece que es fundamental por dos razones básicas. La primera es que cuando tú empiezas a leerlo, te darás cuenta de que tiene un tono muy conversacional. Es como si estuviera hablándote directamente a ti. Y a medida en que empieza a explicarte lo que implica la teoría, cuáles son las maneras en que se relaciona y el impacto que tienen en los materiales literarios, los ejemplos que da, la forma de conectarlos con la vida diaria, te van a ser muy importantes para poder entender cómo puedes tú ponerlos en práctica, no solamente con los textos literarios, que esto es lo interesante, sino también con otras formas u otras prácticas que te puedes encontrar en la vida cotidiana. Ese es el primer punto. No vamos a encontrar en este texto grandes terminologías, no vamos a encontrar una prosa conceptual muy fuerte, muy sesuda, una conversación de tú a tú que te va a permitir empatizar con este tema. Y el segundo elemento es que Kuller de alguna manera le interesa ver más aquellas cosas que unen a la teoría literaria que las dividen. Ya veremos otro libro en donde se utiliza la manera clásica de diseccionar por etapas, escuelas, que a veces nos da la impresión de que estamos ante, digamos, sectores o facciones que no dialogan entre sí y que más bien cada una trata de imponerse sobre la otra con relación al tema de lo que es la literatura. Y esto no es lo que le interesa a Kuller. A Kuller lo que le interesa ver es que, indistintamente de que exista una teoría formalista, una teoría marxista, una teoría feminista, todas son teoría, y lo importante es saber cómo funciona la teoría, porque en la medida en que nosotros tengamos eso muy en claro, podremos entender cómo pensar teórica y críticamente los textos literarios y la cultura que rodea esos textos literarios. Y esto es algo que prácticamente ningún libro que yo haya visto en mi experiencia hace, ver los elementos que lo unen, esos vasos comunicantes. Obviamente, al final del apéndice del libro de Kuller podrás ver sin ningún inconveniente las divisiones cronológicas de las escuelas por si acaso te interesa. El segundo libro que interesa estudiar es uno que se llama Teorías Literarias del siglo XX, una antología hecha por José Cuesta Abad. Esto es una selección de los materiales más representativos en el ámbito de la teoría literaria desde
por lo menos los formalistas rusos hasta bien entrado a la época de los 80. Es la clásica, digámoslo así, disección de lo que te estaba diciendo anteriormente. Vamos viendo estancos, vamos viendo textos representativos que generaron un impacto y de manera cronológica vamos viendo cómo se ha ido pensando el objeto literario desde inicios del siglo XX hasta lo que serían pues los últimos remanentes del siglo, de la época de los 80 y los 90. Esto es interesante, no solamente porque estamos ante una obra que sintetiza una serie de materiales que es difícil que tú encuentres de manera independiente, ¿ok? Es difícil encontrar, salvo algunas excepciones como los formalistas rusos o lo que sea, encontrar ediciones en las bibliotecas de textos de semiótica, de textos de estética de la recepción, de textos que van por análisis lacanianos. Es muy difícil. Y este texto, al ser una antología, te da lo mejor de ello. Y no solamente ello, sino que te da un pequeño estudio introductorio antes de leer cada texto que te dice cuáles son las ideas principales que hacen que este texto sea importante y qué pensamientos va a plantear dentro de la comunidad teórico-crítica en la que está inmersa. De manera que este texto sin duda es fundamental porque además te da la oportunidad de acercarte a los textos frente a frente, de interrogarlos, de ver qué está pasando allí, de conectarlo con algo que hayas leído anteriormente por tu cuenta, pero siempre de la mano, y esto es lo importante, de gente que ya ha pasado por ahí y te puede dar algunas luces al respecto. De manera que si extrañabas en el texto de Kuller alguna suerte de división o explicación más fraccionada de cada una de estas corrientes, esta segunda publicación te va a ser fundamental y complementaria. El tercer elemento es un diccionario, que es el diccionario de retórica, crítica y terminología literaria del académico Angelo Marchese y que fue traducido y eventualmente, digamos, tuvo una labor protagónica Joaquín Forradelas. Básicamente lo que vamos a ver aquí es un número importante de entradas sobre términos que no necesariamente han tenido una teoría extensa al respecto, pero que sí son importantes para entender muchas veces corrientes literarias, ¿no? Entonces aquí encontramos que es un libro muy versátil porque te trae no solamente explicaciones de corrientes que ya habrás visto en los dos libros anteriores, sino que también términos pequeños, incluso ligados al ámbito de la retórica, tales como sinedo, que metonimia, se te olvidó qué significa eso, cuál es la diferencia, lo puedes encontrar allí. Y además de eso, te trae ejemplos de la literatura hispánica para que tú puedas eventualmente adentrarte en su estudio si te interesa con mayor profundidad. Y como podrás ver, con estos tres libros, un diccionario, una antología que te permite leer por ti mismo los textos teóricos que se han producido en el siglo XX con mayor impacto en la comunidad universitaria y finalmente una reflexión de uno de los protagonistas sobre cómo funciona la teoría en la práctica cuando vemos textos o cuando estamos analizando sistemas culturales. Tres libros diferentes te van a dar a ti las herramientas básicas para empezar este camino que implicaría pensar teóricamente la literatura y lo que la rodea. Y bueno, nada, eso es todo. Espero que te haya sido de gran interés. Te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita porque voy a estar subiendo constantemente videos relacionados con estos temas y muchos más. Así que, sin más nada, me despido. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.